Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes. maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal en Nogales? Pues muy bien, muy bien. Un poquito de calorcito, no es muy típico de acá de Nogales, Sonora, estas temperaturas, pero pues también ajustando, ¿verdad? Así como ajustándonos nosotras a esta cuestión de la tecnología con la Ya sé. dinámica de estos en vivos que la verdad que están ayudando mucho a acercarnos a las personas, a transmitir muchos mensajes. Y Ujú. precisamente este es uno de ellos que usted y yo estamos en conjunto para participar y apoyar un poquito en la dinámica de introducir esa cuestión de reflexionar quizá un poco y apoyar al tema de los conflictos. Así es. Su profesión, tanto como la mía, usted siendo psicóloga y yo abogada, abogada con inclinación en mediación, pues sabemos más que nada de lo que implica el tema del conflicto. Entonces, Ujú. al invitarlo a usted precisamente pues para contribuir a la sociedad un poquito en temas de reflexión, haciendo sinergia ambas con nuestras opiniones profesionales, quizá podemos apoyar en ese sentido. ¿Qué le parece? Claro que sí, es pues la idea, ¿verdad? De que las personas puedan beneficiarse de esta nueva herramienta de la mediación, que como dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, sí. La verdad que sí, inclusive en la parte individual se genera una tranquilidad y una paz, ¿no? Entonces, Sí. máxime cuando existe ya un conflicto, pues es una situación que dos partes ya puedan también encontrar Ujú. ese camino de la tranquilidad, ¿no? Entonces, Así es. pues la idea es eso, estar cada martes a las 5 de la tarde en vivo, de ser Ajá. posible por este canal de Facebook, perdón, sí, sería de Facebook, de la página de Abogados y la Madrid Flores de Nogales, Sonora, que llevamos esta idea para que contribuya usted también como profesionista en psicología y lograr llevar esta dinámica. También podríamos grabar en algunas ocasiones los videos, y no sea Ujú. realiza en vivo siempre, pero estar en esta dinámica. Háblenos un poquito de usted, maestra, para poder de ahí ya partir a nuestro tema. Bueno, pues actualmente estoy dedicándome a la psicología clínica aquí en Hermosillo. Tengo un par de años viviendo en la ciudad. Antes, pues estuve muy involucrada en la parte docente, dando clases en diferentes universidades, pero siempre dentro del campo de la psicología, ¿no? Que es lo mío. Es, Claro, claro. aparte de una profesión, pues es una convicción de mi vida, el ambiente psicológico, y ya sea Claro. dando clases o dando terapia o simplemente hablando de psicología, ¿no? Pues eso es lo mío, ese es mi tema. Y en este aspecto, digamos, de la mediación y de la vinculación que tiene con el derecho, pues creo que es muy interesante la manera como ahora se trata de acortar estos pues, conflictos, ¿no? Que pues teniendo una psicología positiva, preferiría que el término fuera más como de porque el conflicto nos remite a un problema, ¿no? Nos remite a algo negativo, vamos a decir. Entonces, a lo mejor si de entrada en la nomenclatura dijéramos, por ejemplo, una situación en vez de un conflicto, creo que psicológicamente eso nos ayudaría a descargar el peso, ¿no? Ok, suena muy interesante, maestra, porque en efecto, esto es lo que se pretende con nuestras dos opiniones. Si bien es cierto, soy abogada, pero sí he inclinado mucho mi estudio a la cuestión de mediación, donde pues existen
formas, existen métodos y obviamente herramientas de las cuales la psicología tiene mucha relación y obviamente es algo que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Los psicólogos. Y ayuda mucho para modular precisamente, como dice usted, qué tan impactante puede tener o el impacto que puede tener una palabra en una persona y inclusive el tono de voz, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es algo muy interesante. Así es. Así Sí, es. todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. Así es. Pues precisamente ahí es donde yo también la conocí a usted en docencia, maestra, y la verdad me da mucho gusto estar de nuevo con usted. Después de algunos añitos reencontrarnos con este propósito que espero yo que le sirva a la sociedad y que de igual forma está abierto a que nos hagan algunas preguntas, que nos den algunos tipos de dudas que tengan, inclusive vamos a dejar al final nuestras formas de contacto para que puedan estar Claro. ahí para, pues obviamente ya sea con usted o conmigo, contactarse, ¿no? Claro. Entonces, vamos entrando de lleno, maestra, a lo que es el tema del conflicto, para llegar al punto que de muchos aspectos que puede manejar la mediación, obviamente tenemos que iniciar por la parte del conflicto. A veces nos vemos sumergidos quizá en él y no nos damos cuenta de cómo empezó a formarse o qué es, o no damos esa parte racional que implica un conflicto y lo podemos quizá hacer más frío, razonándolo, quitando un poquito la emoción y quizá nos demos cuenta de algunos aspectos interesantes, ¿verdad? Así es. Si nos vamos al punto general de lo que es el conflicto, pues podremos encontrar quizá definiciones en las cuales nos pongan a dos personas en una lucha, en una disputa, en diferencia de opiniones, de objetivos, inclusive de necesidades, ¿no? Así Pero es. ¿cómo lo ve la psicología al conflicto? Pues, como les comentaba al principio, que definitivamente nos remite a una situación de disputa, ¿no? De diferencia, pero que nosotros, siendo positivos, podemos descargar esta parte emocional precisamente en no enfocarnos en el conflicto en sí, sino en solucionar la situación que nos presenta. Porque al final es una oportunidad que tenemos de demostrarnos que somos capaces de hacer una diferencia. Ahora, va a depender mucho de dos voluntades, o no sé cuántas, ¿no? Porque depende qué conflicto sea. Pero empezando y pensando que sean dos, que sea un conflicto, vamos a suponer, un conflicto de pareja, una situación de, no sé, diferencia de opiniones, que generalmente empiezan así las cuestiones de las parejas, ¿no? Que empieza a haber quizá ya una incompatibilidad por diferentes circunstancias, porque las parejas por lo regular empiezan pues enamoradas, pero eso es efímero, ¿no? Eso se va a pasar. Y la cuestión está en cómo maduramos la relación. Si nos quedamos en esa añoranza de lo que había cuando estaba a todo lo que es el enamoramiento y se pasa, pues ahora nos vamos a ver todos los defectos. Ahora nos vamos a arrepentir quizá, ¿no? De haber hasta empezado la relación. Es sin duda un tema de conflicto, porque a lo mejor ya hay hijos de por medio, a lo mejor ya hay bienes o cosas que nos van a causar un duelo. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar de la mejor manera donde podamos salir lo menos
afectados posibles, porque siempre va a haber una afectación después de una situación, sobre todo tan cercana, ¿no? Tan directa, tan personal, como en una pareja. Pero nuestra intención desde la psicología, obviamente, es hacerlo de tal manera que ambos podamos tener la suficiente madurez para seguir con nuestras vidas y que tengamos la menor afectación posible. Es pues la sugerencia, ¿no? Que busquemos la regla de oro, no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O sea, creo que por ahí podríamos empezar. Ok. Y sí, en efecto, tendrá razón, maestra, toda vez que en los juzgados, que es la parte que yo también he conocido en cuanto a que cuando existen los conflictos que ya se trasladan a una decisión de una autoridad para resolver el problema que les ponen o lo que están demandando, que ahí, por ejemplo, el término de demanda muchas veces se siente un agravio muy fuerte, se siente como me estás queriendo hacer un daño. Pero en sí, si lo vemos muy racional y buscar la definición de demanda, es una solicitud, que si bien yo te la hice a ti, sin ir a una autoridad, pero yo traté de hablar contigo, yo empecé a gestionar formas o maneras de comunicarme contigo para demandarte eso, para solicitarte algo, y que tú no respondiste o no quisiste participar en esta dinámica de la comunicación, es donde no entendemos, no nos entendemos y tenemos que buscar el recurso de una autoridad o un tercero que decida cómo solucionar nuestro conflicto. Entonces, muchas de las veces con las emociones, muchas de las veces con los enojos que podemos tener muy vivos, pasamos a esa parte donde pues no nos interesa hablar entre nosotros y que alguien más decida que lo haga, ¿no? Entonces que haga buscar una solución. Pero realmente lo que no nos damos cuenta es que pues podemos tener tanta ventaja o sacar tanta ventaja de buscar otras alternativas muy diferentes a procesos tediosos, largos, que a veces si no estábamos tan enojados podemos terminar mucho más. Que lo hacemos más grande, ¿no? Exacto, exacto. Involucramos a más personas. La cuestión de la familia, pues, es algo que es innegable que participen, ¿no? Para apoyarse. Entonces, surgen ese tipo de conductas. Y precisamente, maestra, dentro de los elementos que podemos encontrar en el conflicto, se puede dar así como una especie de forma al conflicto, al decir que existe un vínculo. Para que haya un conflicto debe de haber un vínculo. Usted bien lo mencionó ahorita, ya sea la esposa, la pareja, el hermano, el tío, no sé, puede, inclusive en el ambiente laboral, compañeros de trabajo, podamos vecinos, ¿no? Los vecinos son muy común que haya situaciones por el espacio, por la música, por el, ¿cómo se llama? Estacionamiento, por tantas cosas, ¿no? Por tanto, que puede surgir y que quizá ya traemos algunas diferencias y lo detona algo tan... Es que eso es principalmente lo que realmente desata la situación, porque a lo mejor ni siquiera es tanto que me moleste el ruido, la música, sino la que me molesta es la vecina. O sea, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo se ve, no me gusta su carácter. Y encima pone la música de banda todo lo que da, ¿qué se cree? ¿No? Y quizá eso es lo que en el fondo no hemos identificado y lo seguimos alimentando y puede llegar inclusive a crecer para realmente ya exteriorizarse, ¿no? Y demostrarse, inclusive abordar a la persona y decir cosas. Y ahí es la parte donde no nos damos cuenta que estamos pasando límites en cuanto a no entender
lo que desde un principio empezó a así pequeñito ir creciendo y creciendo, ¿no? Así es. Entonces, teniendo el vínculo, podemos ir ahí, sabemos que como seres humanos, pues, tenemos que relacionarnos, y precisamente a raíz de los vínculos que tenemos, irnos relacionando implica, pues, que vaya a haber conflictos. No vamos a decir que en nuestra vida jamás vamos a llegar a tener nadie algún conflicto, porque sería, pues, realmente decir que no es verdad. Entonces, precisamente al generar un problema, perdón, antes de que sea un conflicto, empieza un problema. Y esa parte quizá la vamos generando de forma mental, quizá vamos, mira, como yo te vi que me hiciste una cara, o no te dije nada, pero esos ojos con los que me miraste. Entonces, quizá con las formas en las que nos movemos, en la cuestión en la que a lo mejor yo sentí que me hablaste mal, en un tono que no me gustó, y yo ya estoy empezando a generar en mi mente un problema. ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente, pues los seres humanos somos complejos, tenemos, híjole, ideas, ¿no? Que para nosotros, pues, quizá es lo correcto, pero para la otra persona, que viene obviamente de un ambiente distinto, de una educación diferente, ¿verdad? De un contexto cultural diverso, etcétera, pues quizá para esa persona algo que para mí es inaceptable, para esa persona es correcta. Entonces, a veces si dejáramos de tomar las cosas tan personales, nos evitaríamos mucho, mucho problema. Hablando ahorita de que empieza como problema, ¿no? Cuando yo empiezo a sentir que algo no me está como latiendo, es probablemente porque en realidad lo que me molesta tiene que ver con la persona y no realmente con la conducta de la persona. Entonces, eso depende de mí. O sea, que alguien haga algo que a mí me moleste es responsabilidad mía, porque aun cuando una persona haga algo, si yo controlo mis emociones, esa persona podrá hacer lo que quiera, pero a mí no me va a cambiar mi estado de ánimo, porque yo controlo mis emociones. El problema es que la mayoría de las veces no controlamos nuestras propias emociones, ¿no? Menos las de nadie más. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse como esta bolita de nieve, que ya puede terminar muy, muy grande. Entonces, pues mi sugerencia sería, primero, revísate hacia el interior, porque lo que te choca, te checa. Entonces, a lo mejor por ahí puede ser que se está haciendo como un clic con algo que inconscientemente me remite a algo negativo en esa persona, a nivel precisamente personal, no de la cuestión que se está manejando, como el ruido, la basura, el perro, ¿no? O sea, eso que detonó es quizá solamente el pretexto, porque en realidad yo ya tenía la idea de que esa persona es sucia, o es abusiva, o es descuidada, ¿no? Son adjetivos que yo estoy calificándole. Como una proyección. Sí, una especie de proyección, puede ser. Puede ser. Y qué importante viene siendo que intentemos hacer una especie de comunicación, porque nos encerramos, nos guardamos las molestias y el conflicto va creciendo dentro de nosotros y va generándose esta situación de que, como dice usted, no es la música, no es esto, sino que ya fui alimentando algo en mí que yo quizá interpreté de alguna manera, porque también el ser humano es muy dado a tener las interpretaciones, pues cada quien las tome, ¿no? Entonces, Ajá. si no alimentamos la parte de la comunicación, podemos hacer que realmente el problema llegue a generarse en un conflicto. O sea, crece.
Exacto. Entonces, esa parte de decir, ven, siéntate, quiero hablar contigo y decir lo que yo pienso que pasó, porque eso es muy interesante, como dice usted, el ser humano y las ideas, pero si yo no las externo, yo cómo voy a leer tu mente, yo cómo voy a saber lo que estabas pensando, o cómo te hice sentir quizá, porque lo conectamos inmediatamente a las emociones, sin embargo, no lo manifestamos, no hacemos que la otra persona lo diga, que jamás lo va a adivinar. Entonces, pues ahí esa parte de no tener la comunicación nos va a hacer que realmente el problema crezca y se haga un conflicto, que ya no puedan existir caminos hacia buscar una armonía, que crezca en el sentido de que inclusive le permitimos a terceros que participen para resolver un conflicto que ya se nos fue a nosotros de las manos. Así es. ¿Cuántas veces no hemos visto que empiezan peleando dos niños, luego las mamás de los niños, luego los papás, los tíos, y se hace una campal? Se genera una división, ¿no? Total. Sí. Y qué triste, porque pues si son personas con las que vamos a tener que seguir conviviendo N cantidad de tiempo porque compraron su condominio enfrente del mío, o sea. Exacto. No es como que me voy a ir a vivir a otra parte cada que tenga un problema, ¿no? Ojalá, pero no pasa eso. Pero no se puede. Y ahora que inclusive, pues, tantos factores como los, pues, las, ahora sí que las infraestructuras, que los lugares donde ahora se construyen cada vez más pequeños, o Sí. ambientes, dice usted, diferente tipo de educación y cultura. Pero igual, para eso, contribuir en esta parte y entender que los consejos que nos pueda dar usted como psicóloga para efectos de buscar cómo detenernos un momento y poder sobrellevar esa parte que se nos pudiera ir presentando, algún tipo de problema o algo. Y maestra, en sí, ¿qué podemos identificar o qué necesidades podemos identificar que puedan estar en un conflicto? Pues, como comentaba al principio, ¿no? Que a veces son situaciones inconscientes que en un momento se detonan. Y como el inconsciente en realidad es como el amo y señor de nuestra mente, porque es un 99% contra un 1% de mi lógica, de mi conciencia, del poder tomar decisiones. Uno piensa que uno toma las decisiones, pero no es cierto. O sea, cuando uno deja que lo dominen las emociones, el que está realmente dominando es el inconsciente. Y a veces las emociones pueden ser tan infantiles, ¿no? De algo que ya cuando lo reflexionas te das cuenta de que no era para tanto el enojo o el odio o lo que sea que se experimentó en ese momento. Pero yo creo que el principal elemento que podemos tener en situaciones estresantes es el autocontrol. O sea, en la medida que nosotros, de entrada con la respiración, podamos darnos ese tiempo, ese espacio interior para no reaccionar con el calor de la emoción, sino, a ver, si es necesario contar hasta 10, ¿verdad? Que ya me sienta yo relajada y pueda, con un poquito de tranquilidad, abordar la situación. Porque no es aconsejable tampoco evadirlo. Para evitarnos conflictos, mejor no digo nada. No, porque eso a la larga, tarde o temprano va a salir con mucha furia. Entonces, mejor enfrentar la situación, pero de una manera educada, ordenada, y consciente. O sea, yo hago mi parte. Yo trato de solucionarlo como las personas civilizadas, ¿no? Hablándolo. Oye, tu hijo le pegó a mi hijo y no estoy de acuerdo, no es correcto, por favor llámale la atención, qué sé yo, ¿no? O sea,
como desde esta conciencia que todos los seres humanos somos capaces de tener. Ya si la otra persona reacciona negativamente o eso, bueno, ya va a estar en la pelota, ya va a ser en el otro campo. Pero claro, yo hice mi parte, yo hice lo correcto. Entonces, si cada uno de nosotros tratamos de hacerlo de esta manera, la otra persona, por muy así que estuviera la emoción, va también a tratar de estar al nivel. Es muy difícil que si yo vengo tranquila y hablando correctamente, me contesten de una manera agresiva. Generalmente, si yo vengo agresiva, me van a contestar más agresivamente, que no es para nada imposible que pasara, pero bueno, entonces yo ya pongo mi distancia o tomo otras medidas. Por eso está también esto de la cosa ciudadana, no me acuerdo cómo se llama, maestra. Distancia, ¿no? A la que los vecinos pueden acudir. De la mediación comunitaria. ¿Dice? Algo así, sí, no recuerdo. Pero digo, ya hice lo correcto, lo necesario, no funcionó, bueno, pues entonces sí, ya lo escalo. Pero no de entrada, ¿no? Okay. Esa es la diferencia. Cuando es decir, control. Ok, es decir, no abordarlo tan efusivo desde un principio o no ser tan visceral. Ok. Buscar la manera de control, el control sí. de las emociones. De autocontrolarme. Autocontrolar. Así es. Y una técnica muy sencilla es la pura respiración. O sea, si yo respiro profundamente, mantengo el aire adentro 10 segundos y luego lo suelto despacito por la boca 3 veces, eso me va a dar de verdad una paz interior que me permita hablar un poco más tranquila, un poco más coordinada, porque no le ha pasado que a veces la gente de tan enojada habla hasta como atropellando, como que si quisiera llorar, como que bien raro, como que ni le entiende uno por el coraje que está pasando la persona. En cambio, si respiras, te relajas y te pones en autocontrol, ya vas a poder expresarte más tranquilamente, la otra persona va a percibir que estás haciendo un esfuerzo por comunicarte y lo más seguro es que también va a tratar de actuar de la misma manera. Pero uno de los dos tiene que tener, pues, la iniciativa, ¿no? Ok. Y sí, tendrá razón porque como bien dijo, existe también esa parte donde están las dos o varias personas involucradas en un conflicto. Mientras no haya una voluntad de alguno, pues se va a seguir generando una tensión o un ambiente muy hostil en el cual no se puedan encontrar las formas para tranquilizarse, para calmarse. Entonces, si alguien cede, si una de las partes cede y alguien desarma a otro con un perdón o un discúlpame o un tienes razón, yo me equivoqué, porque muchas veces buscamos la culpa que la reconozca el otro. Nosotros no, el otro. Entonces, esa parte es una lucha. Si tú no lo reconoces, yo no lo voy a reconocer. Entonces, siempre quiere que sea el otro, ¿no? Entonces, esa parte nos genera mucha tensión, no nos manejan el mismo canal de comunicación y seguimos alimentando la molestia, seguimos buscando formas para que no me vas a ganar, es que yo te voy a decir y es que es eso, ¿no? Entonces, entra en juego mucho también el ego, ¿no? Sí. El yo puedo más o yo soy más que tú. Okay. Entonces, obviamente eso no nos permite llegar a un punto en el que estemos buscando como ponerle fin, ¿no? Así es. Como ponerle fin. Sin embargo, sí, como comentábamos en un principio, el conflicto pues es algo que acompaña al ser humano y lo ha acompañado, ¿no? A lo largo de
de la historia. Sí. Pero en la cuestión de que al momento de que exista podemos llegar a decir que exista algo positivo o algo que podamos decir, pues encontrar algo bueno del conflicto. Pues de entrada, probar nuestro nivel de paciencia, ¿no? De autocontrol. Ok, ok. Dentro Sí. de esto, a lo mejor si logramos meter en este mismo canal a la otra persona o personas, pues a lo mejor ganamos amigos, ¿no? A lo mejor son personas increíbles que no nos habíamos dado la oportunidad de conocer, de convivir, y que a partir de aquí, pues nos damos cuenta que son personas que solamente estaban pasando por un mal momento, igual que yo, ¿no? Que estábamos perdiendo el control, pero que una vez que entablamos esta comunicación que fue positiva, que hubo acuerdos, qué sé yo, nace una amistad, nunca se sabe. Fíjese, maestra, una cuestión curiosa que me ha tocado ver parejas que se divorcian y que salen del juzgado, se van a tomar el café quizá más tranquilo de sus vidas como amigos, Ajá. que aquí no pasó nada y cada quien su vida, pero se despiden de la mejor forma. Sí, porque ya no hay esa tensión, ¿no? Ya hubo como una conclusión, se llegó como en la tesis, ¿no? Cuando llega ¿cómo le llamamos? Lo que se rescata al final, que no me acuerdo ahorita, pero es como me quité una carga, o sea, como Okay. ya podemos ser amigos o podemos ser lo que sea, pues vamos a tomar un café. Sí. En el otro caso igual. Y la verdad que es algo como una especie de liberación, comentan, ¿no? Exacto. Como si hubiera una especie de, a lo mejor en ese vínculo en el que me encontraba, no estaba yo a gusto por algo que yo a lo mejor no identificaba, pero que no era la otra persona, sino que era yo en ese entorno o en ese vínculo que no me... Ya no Que, me satisfacía. exacto. Y esa parte de la insatisfacción, perdón, pues resulta que la demostraba yo con mi mal carácter o mi apatía, etc. Entonces, Así es. son situaciones que a lo mejor no identificamos y en el día a día no, se nos pueden ir acumulando como dicen, varias piedritas en una bolsita, ¿no? Pero no identificamos que nosotros podemos ser los generadores, no necesariamente la otra persona. Así Algo es. muy interesante, maestra, que ya lo han hecho ver muchos de los mediadores y que obviamente usted en psicología ya lo debió de haber escuchado mucho, que a raíz de la pandemia y el confinamiento, pues obviamente ahí se detonaron muchas cuestiones que por las rutinas, por las actividades que estábamos acostumbrados a hacer antes de pandemia y confinamiento, pues obviamente al estar ya en casa trabajando o estarnos viendo más tiempo, quizá esa parte también ayudó a detonar o a sacar todas esas piedritas. De hecho, aumentó el nivel de violencia familiar a nivel mundial, o sea, no solo en México. Nosotros de por sí tenemos altos niveles de violencia intrafamiliar, ¿no? Pero pudimos ver que en esta etapa de la pandemia, precisamente esas situaciones que a lo mejor antes no nos afectaban tanto porque no nos veíamos tanto tiempo, no pasábamos tanto tiempo juntos, pero ya en esa convivencia rutinaria y obligatoria y infinita, sacó a relucir muchas diferencias que a lo mejor antes no nos habíamos ni siquiera percatado. Y eso generó pues mucho roce, mucha fricción, mucha violencia. Y que podamos también decir, bueno, vale la pena hacer un alto, reflexionar, pensar un poco y separar, decir, ¿qué hice yo? Empiezo por mí, ¿qué hice yo?
qué siento yo que pudo haber hecho la otra persona, porque todo eso nos pueda permitir llegar a esa reflexión y no irnos directamente a decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar decisiones drásticas como, pues ya vamos a tomar una decisión de divorcio, etcétera, una renuncia en el trabajo, etcétera, ¿no? Sí, así es. Sí, yo Pues, creo que lo más saludable siempre es primero revisarnos nosotros como cuando vamos a hacernos un chequeo físico, pues hacernos también como un chequeo mental, ¿no? Como un chequeo emocional. Y todo parte de ahí, o sea, todo está en la mente, tanto las cosas positivas como las negativas. Entonces, como comentaba yo al principio, que en el inconsciente está el 99% de nuestra vida emocional, pues no es raro que, porque las emociones pueden ser positivas o negativas, ¿no? Entonces, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, obviamente todo es positivo, todo es bonito, todo es maravilloso, pero cuando se pasa esa etapa y entramos a la realidad cruda, desnuda, entonces es cuando realmente nos damos cuenta que quién somos y ese ahí en donde yo tengo que revisar hacia mi interior, porque a la única persona que puedo cambiar en el mundo es a mí mismo. No puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a mi vecino, no puedo cambiar a mi marido, no puedo cambiar a nadie. Sí, ¿con qué trabajos me puedo cambiar a mí mismo, no? Entonces, la sugerencia sería precisamente esa, frente a cualquier situación, porque a veces tenemos conflicto con nosotros mismos, o sea, es un conflicto intrapersonal, ¿no? O sea, pienso una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa. Ahí hay un conflicto. Y ya no necesito complicarme con nadie más, porque si ya estoy en conflicto conmigo mismo, ¿no? Entonces... ya complico más las cosas. Así es. Y en esa parte, maestra, cuando hacemos un alto o lo aconsejable es hacer un alto para poder hacer un ejercicio de honestidad o de sinceridad con uno mismo, ¿no? De decir, pues voy a reconocer que yo en esta ocasión quizá fui la persona que se equivocó o que yo fui la responsable. Esas palabras tienen mucha fuerza, maestra, y en la cuestión, por ejemplo, de estructurar una demanda, hay personas que cuando recurren a nosotros como abogados, y leen sus demandas, muchas veces las palabras les generan una molestia muy grande al momento de decir, es que me estás prácticamente haciendo responsable a mí. Entonces, esa parte, si hiciéramos el ejercicio de sinceridad y reconocer cada quien la parte que le corresponde, nos ayudaría mucho a evitar que creciera, ¿verdad? De hecho, todas las situaciones que nos ocurren, salvo contadas excepciones, son nuestra responsabilidad. El sentirme herido es mi responsabilidad. El sentirme víctima es mi responsabilidad. El creer que el otro se está aprovechando de mí es mi responsabilidad. Por permitirlo, por solaparlo, por aguantarlo, por lo que sea. Pero una vez que yo soy suficientemente maduro, tengo que tomar responsabilidad de mi vida. Nadie vino al mundo a hacerme feliz. La responsabilidad de autocuidado, de salud, de alimentación, de todo lo que involucra mi vida es mía. O sea, nadie está obligado a mantenerme, nadie está obligado a quererme, nadie está obligado, no. O sea, si vivo en pareja, pues la lógica es que ambos nos cuidemos, que ambos nos respetemos, pero no, ay, es que me hizo esto y ahora soy la víctima y lo demando. No, o sea,
Lo demando porque me engañó. Y es la primera vez que te engaña. No, ya me había engañado como 10 veces. O sea, pues tú estás permitiendo una conducta que no significa que te tienes que aguantar. Por supuesto que no. Pero quizá ahora lo estás tomando como pretexto, porque ya quizá ni siquiera es el engaño, sino es como el haberme permitido ser engañada. Entonces, yo tengo la responsabilidad de no permitir que me engañen, de no aceptar un engaño, de enfrentar una situación que me está poniendo incómoda, que me está haciendo sufrir o que me causa incomodidad simplemente, ¿no? Ahora, un engaño pues me va a causar algo mucho más profundo, más grave. Pero si yo lo permito, es casi, casi como que si yo lo acepto, ¿no? O sea, es como casi, casi, no que estoy de acuerdo, sino como si no me importara. Eso podría incluso pensar la otra persona. Entonces, es mi responsabilidad enfrentarlo, es mi responsabilidad. Eh, Depende si yo quiero perdonar o no, pero es mi responsabilidad, no del otra, no de mi pareja, pues. Y No muchas de la... veces no, como nos hacemos las víctimas porque en realidad no tomamos responsabilidad de nuestra vida. Esperamos muchas veces que la otra persona cambie, que la otra persona sea buena, que la otra persona me quiera, que la otra persona me respete. Y a lo mejor yo ni siquiera estoy siendo recíproco o recíproca, ¿no? Entonces, cada quien hay que tomar nuestra responsabilidad. Estoy en una relación porque quiero estar. ¿Soy feliz? No, no soy feliz. Ah, pues entonces enfréntalo. Solamente tienes dos opciones. Te aguantas y sigues infeliz o das por terminada esa relación y la vida sigue. Pero no te hagas la víctima. Claro, porque para efectos de buscar, como dicen, atribuirle la culpa o que la falta la comete alguien más, quizás sea un miedo que también tenga yo en dar un paso a decir, yo puedo estar sola en lugar de estar viviendo como una persona que se victimiza a sí misma, ¿no? Entonces esa parte quizá. Y ahí es donde yo he visto como abogada, maestra, que hay parejas que cuando sí logran superar esta parte de decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar la forma de, pues de disolver el vínculo matrimonial de la mejor forma sin pelearnos, lo hacemos, Ajá. buscamos, ahí es donde deben de buscar a profesionistas que les apoyen en ese sentido y que no los haga llegar a esa terminación con un pleito, porque sí, sí ha pasado, que acuden al profesionista equivocado y en lugar de tener un fin de un vínculo matrimonial termina siendo una batalla campal. Entonces, sí es muy importante que si ya reconocen como pareja que va a dar ese fin a su vínculo, que se haga de la mejor forma, o igual cualquier otro vínculo como pues, en un trabajo. Eh, Nos vemos en la junta y ahí te voy a mandar a la hora que ya van a ser juzgados orales en materia laboral, pero casi siempre escuchar de que allá nos vamos a ver en la junta es esa parte de como el patrón se quedaba todo nervioso diciendo ya me va a ir a dar, etc. Entonces, aquí la cuestión es decir, hablándolo y buscando la forma de no llegar al punto drástico de una decisión que va a realmente hacer grandes cambios, sino que probablemente puedan buscar algo, una alternativa previa a algo Sí, quizá más contundente, ¿verdad? claro, así es, definitivamente. Porque a veces igual también en las cuestiones de trabajo, ciertamente los patrones pues van a querer buscar pues su beneficio y los empleados pues van a querer mínimo lo que dice la ley, ¿no? Y la ley es bastante, pues pudiéramos decir que paternalista, ¿no? En el sentido de que trata de proteger al trabajador. Sin embargo,
cuando ya se rompió el vínculo laboral, yo lo que aconsejo a los, pues pudiéramos decir más perjudicados, que son los empleados, que entre más rápido lo concluyan, mejor. O sea, entre más rápido vivas tu duelo, entre más rápido superes esa situación teniendo otro trabajo, de verdad, de entrada la mente se va a despejar. Se va a quitar el peso de que hay que dar vueltas, que hay que verle la cara otra vez a esa persona que probablemente ya hasta nos odiamos, qué sé yo, ¿no? Es un ambiente así bien negativo. Entonces, entre más rápido le puedas dar vuelta a esa página, la vida sigue. Hay más trabajos. A lo mejor vas a estar en uno donde vas a ganar mejor, donde vas a sentirte más valorado, qué sé yo. Pero la realidad de las cosas es que mientras estemos en el pleito, por más que esperemos ganar, hay un desgaste muy grande a nivel físico, psicológico, hasta espiritual, o sea, se pone uno mal. Le digo porque yo he pasado por esa situación, ¿no? Y es bien frustrante, bien desgastante y no vale la pena. O sea, al final el dinero va y viene. A lo mejor va más de lo que viene, pero vale más la paz interior, vale más mi felicidad, mi tranquilidad, que unos cuantos pesos más o menos que pueda ganar ahí en el pleito. Entonces, yo 100% recomiendo eso. O sea, desafánate, firma lo que sea necesario, recupera lo que puedes recuperar y a otra cosa mariposa. Para que no genere más tensión en ti o más desgaste. Así es. Y muchas veces quizá también es parte del miedo, ¿no? Decir, es que es una incertidumbre, ¿qué voy a hacer? O muchos años haber estado trabajando en una empresa y cambiar drásticamente. Sí, hay un duelo, hay una pérdida, un sentimiento de pérdida. Y hay personas que pues igual el demandar es como seguir todavía enganchado ahí a la esperanza, ¿no? Al recuerdo, pero no es saludable. No sé si es la de las cosas. Claro. A la larga nos va a dar más sufrimiento. Entre más rápido se corte de raíz, mejor. Mejor. ¿Sí? Con estos ejemplos que fueron, aunque fueron pocos, pero fueron muy importantes los que hemos dado a las dos, maestras. Es importante también destacar que conflictos no pueden llegar a ser como mediables o buscar una manera de decir vamos a ponernos en un plano los dos, porque cuando ya hablamos de violencia, ahí precisamente sí hay que tener una mente más abierta y decir, voy a ocupar ayuda cuando exista la violencia, porque ahí definitivamente una persona que ya tiene tiempo trabajando las emociones negativas, que está ya exteriorizando y que quizá ha llegado a conductas muy lesivas, inclusive a la integridad física de uno, ahí sí no es negociable, ahí sí no puedes llegar tú a decir, vamos a sentarnos a hablar, porque esa parte es definitivamente se necesita el apoyo, ahí sí podemos decir que necesitas a alguien más, un tercero que te ayude a protegerte, que te ayude a que esa otra persona no continúe con estas acciones, ¿no? Con estas agresiones, y obviamente realizar lo que legalmente tenga que ser, ¿no? Las implicaciones que conlleva, porque como dice ese tema también ya es responsabilidad, ahí sí ya asumes la responsabilidad, en este caso agresor. Así es. Definitivamente sí. Pues la verdad que sí estuvo interesante, y para hacer como nuestro primer debut en el tema, ¿no? A lo mejor queremos agotarlo a más no poder, pero nos hace falta tiempo. Y lo podemos ir estando así fraccionando, ¿no? Podemos ir hablando un poquito ya más en concreto. Esto fue como
general y un punto de partida para identificar lo que puede ser el conflicto en nuestras vidas. Es algo que hemos estado ahorita comentando, quizá para ir empezando con esta dinámica de reflexión, y poco a poco vamos a ir haciendo quizá temas más específicos, pero por lo pronto pues sí es un panorama general de lo que es el conflicto, de cómo podemos identificarlo, y al identificarlo, estas sugerencias que nos hace la doctora Alba es muy interesante porque nos dice hay que respirar, hay que detener. El tiempo para nosotros es como oro. Andamos todo el día muy apurados, andamos muy cortos de tiempo, siempre lo decimos, pero siempre es bueno darnos nuestro espacio, tomarnos un tiempo para nosotros y interiorizar de esa manera, calmarnos, ¿no? Claro. Es importante que vayamos viendo qué podemos ir destacando de estos temas para poderlo tomar en nuestras vidas, en el día a día. Claro. Con la sugerencia de usted como psicóloga y acá como abogada y mediadora, que no todo en la abogacía es pleito, también se puede llegar a muy buenos términos, exacto, a mediar, pues estaremos compartiendo para ustedes y apoyando un poco a sus conflictos, a que les vean por otro panorama, o darles un poquito más de luz en este. Claro que sí, a lo mejor analizar un caso ya en concreto que alguien le comparta, maestra, para analizarlo y pues aconsejarle de la mejor manera, ¿no? Desde nuestras propias especialidades. Especialidades, ayudarle a identificar puntos importantes que puedan ser muy útiles para su conflicto y que no se sientan solos, ¿no? En quererlo resolver solos. Así es. Que sí. Maestra, ¿en dónde la pueden contactar? Díganos sus redes sociales, su teléfono. Pues en Facebook estoy como Reina Alba con V, y mi teléfono aquí, a pesar de que estoy en Hermosillo, es de Nogales, 631-105-5086. Muy bien, muy bien. Ahí está en WhatsApp, ¿verdad, maestra? Puede recibir. Sí. Ay, permítame. Sí. Igual aquí en las redes sociales de la página de Facebook para los abogados Gila Madrid hay Flores, y también lo que es el teléfono 631-18-880-80 en WhatsApp. Tenemos un canal en YouTube, pero quisimos utilizar ahorita esta facilidad que da Facebook aquí en los en vivos, porque hay otras más complicaciones en las diferentes plataformas, ¿no? Entonces estamos experimentando esto, ¿no? Pero de igual forma estaríamos muy agradecidos en que nos estén siguiendo, y cualquier duda o algo, si nos lo dejan en los comentarios, pues estaremos contactando. Muchas gracias.